Hola, buenos días. Soy Ignacio Martí, soy el director del Instituto de Innovación Social de SADE y hoy tengo el placer de conversar con Sara Escudero de la Cruz Roja. Buenos días, Sara. Para empezar, nos gustaría si pudieras presentar un poquito sobre quién eres, cuál es tu rol actualmente en la Cruz Roja y qué papel estás desempeñando. Bueno, pues soy Sara Escudero, delegada de emergencias de Cruz Roja Española, como has dicho, Ignasi, encantada de estar aquí. Natalmente nací en Ávila, que es importante porque estamos ahí entre colegas españoles, y actualmente pues estoy residiendo en Varsovia. Ahora mismo, bueno, dentro de nuestra experiencia internacional estamos aquí apoyando a la Cruz Roja Polaca dentro de toda esta crisis humanitaria en la que nos hemos visto envueltos por las consecuencias humanitarias del conflicto que tenemos en Ucrania. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias por tu tiempo de nuevo, por tu disponibilidad en momentos que sabemos que son para nada fáciles, sino muy, muy complejos, ¿no? Os hemos contactado principalmente para que nos podáis explicar un poco de primera mano cómo se está realizando la labor humanitaria in situ, que es el trabajo que estáis haciendo actualmente. ¿Vale? Y por ello, quizás lo primero que me gustaría preguntarte, y a veces, como sabes, un poco desde lejos, es complicado saber y entender, por un lado, lo que está sucediendo y por otro lado, cómo organizaciones como la Cruz Roja eh, estáis interviniendo ahora en el contexto, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es precisamente si nos pudieras dar como una especie de visión general, que entiendo que es complicado, sobre cuál es la situación actualmente, tanto en Ucrania como en los países colindantes. Bueno, principalmente en este caso tenemos ahora un operativo intenso dentro de Ucrania con la Cruz Roja ucraniana, pero también en todos los países colindantes, porque como sabéis, principalmente en lo que nos toca ahora es todo el movimiento de población que está saliendo desde Ucrania por distintas vías y que principalmente una gran parte está saliendo en la frontera de Polonia, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchos kilómetros de frontera y se han habilitado, aparte de los 4 puntos fronterizos habituales, otros puntos para la salida de personas. En muy pocos días, hoy es el día 13 del conflicto, en muy pocos días han salido, se estima que más de 2 millones de personas. No se sabe muy bien, ¿no? Yo creo que es difícil estimar cuántas personas han salido, pero lo que sí que es cierto, bueno, pues que salen en unas condiciones de urgencia, de extrema necesidad y también con unas características psicosociales especiales, ¿no? Porque vienen de un conflicto bélico y entonces en esta otra parte de la frontera, en lugar seguro, no solamente tenemos que trabajar en atender las necesidades básicas, que en eso está trabajando Cruz Roja desde el primer momento, sino también todo el apoyo psicosocial que necesitan tanto las personas que vienen como todos los voluntarios que día a día están atendiendo esas necesidades. Desde el primer momento, hablo ahora mismo por el caso de Polonia, se ha volcado con todo este movimiento de población y es verdad que desde las primeras horas del conflicto, desde el día 24 por la mañana, toda la población de Varsovia y de los alrededores se había movilizado para conseguir materiales de primera necesidad. Entonces, bueno, en esa primera fase de la emergencia es en la que nos encontramos, atención directa a las personas que se están movilizando, teniendo en cuenta que no tenemos ahora mismo un embudo, ¿no?, de personas en la frontera, porque las personas llegan, están 1 o 2 noches y se van movilizando de un sitio a otro, ¿no? No tenemos un embolsamiento de población refugiada en los puntos fronterizos. O sea que ahora mismo ya están dispersos por todo Polonia y de hecho por toda Europa también, ¿no? Por diferentes medios de transporte. Eso que nos explicabas ahora, Sara, ¿es una diferencia respecto a otros conflictos en los que hayas o que conozcáis o recientes, en el sentido de que no se produzca ese embudo que estabas comentando, sino que de manera tan rápida pues la gente se esté dispersando en cierto modo por el resto del territorio europeo en este caso? Bueno, yo creo que es la primera crisis humanitaria de este calibre a la que nos enfrentamos. Tanta gente en tan poco tiempo no es algo habitual, ¿no? Y seguramente sea desde la Segunda Guerra Mundial la gran crisis migratoria por consecuencia de un conflicto bélico a la que nos estemos enfrentando, ¿no? Entonces, es cierto que no es normal, ¿no?, que normalmente siempre se van asentando en campamentos o en zonas concretas, pero
bueno, hay varias factores, ¿no? que hacen que esto disminuya. Primero, que Polonia y Ucrania han estado siempre muy hermanadas. En el caso aquí hay mucha gente de Ucrania que tradicionalmente lleva aquí trabajando años y que están siendo acogidos. También es verdad que la comunidad ucraniana está muy repartida por Europa y mucha gente pues está acudiendo donde están las familias, donde están amigos, donde están amigos de familiares. Eso también hace que sea un punto muy favorable para que tengan una reconstrucción de vida dentro de lo que cabe lo más pronto posible. Y luego, bueno, también las políticas de la Unión Europea que han facilitado un tránsito de la población y que no tienen que solicitar asilo en el primer país seguro, ¿no? Que no tienen que solicitar asilo en este caso en Polonia, sino que pueden solicitarlo en el país en el que se vayan a instalar. Eso quiere decir que no solamente estamos ante una operación en la que nos estemos trabajando en Ucrania y en los países fronterizos, sino que estamos trabajando en todo el mundo, ¿no? En toda Europa, porque tanto en España se está teniendo un movimiento de voluntariado y de personal para recibir a todas estas personas que están llegando y atenderlas dentro de los programas de protección internacional, y aquí estamos dando esa primera necesidad, ¿no? Esa primera atención logística y humanitaria en cuanto salen de la frontera, ¿no? Entonces es como una acción muy integral, primero dentro de Ucrania, con las ayudas y con todo lo que se está trabajando de entrega de bienes materiales para la supervivencia. Segunda, la ayuda que estamos dando en la frontera de primera necesidad, ya sea entregando bienes o sea ayudándoles en alguna de las gestiones. Y por otro lado, la atención que estamos dando, en este caso nosotros en Cruz Roja Española, en todas las provincias de España, atendiendo las necesidades de las familias que ya están allí y que empiezan a solicitar su situación, ¿no? de protección internacional, y que van a empezar a formar parte de nuestra comunidad de apoyo como colectivo vulnerable. En ese sentido, por lo que comentas, Sara, tanto por la complejidad, en cierto modo, por ser una situación, decías, prácticamente única desde la Segunda Guerra Mundial, al menos en el contexto europeo. ¿Estabais preparados para algo así? ¿O estáis, en cierto modo, sé que tenéis la Cruz Roja tenéis esta facilidad de aprender, de adaptar, de no, improvisar en el buen sentido, diría, ¿no? Pero ¿estáis preparados para algo así? A ver, siempre estamos preparados, ¿no? Es algo que es verdad que ya se llevaba tiempo hablando, ¿no? Que ya estábamos y que ya había empezado a haber algún movimiento de población, y sí que se había preposicionado personas y material a distintos puntos clave que pudieran ser parte, ¿no? o que pudieran ser claves en esta parte de la intervención. Quizá lo que nunca estás preparado es a atender las consecuencias humanitarias, ¿no? de este calibre, ¿no? Es algo que el día que estemos ya totalmente preparados y que digamos, bueno, pues esto es como todas, pues quizás nos tendríamos que dedicar a otra cosa, ¿no? Es verdad que en eso sí que está siendo difícil, está siendo difícil pues por las condiciones climáticas también, de frío en las que nos encontramos, muchos días con mucha nieve, en las condiciones en las que llegan las personas, y sobre todo, bueno, el volumen, ¿no? de personas que sale diariamente, que es difícil de atender. Es verdad que nos vemos también inmersos en una ola de solidaridad que ayuda mucho, y que tenemos un montón de personas ayudando y colaborando desde todos los puntos del globo prácticamente, y eso pues ayuda, ¿no? Pero es verdad que ante estas consecuencias humanitarias, ¿no? Ante este nuevo marco social que tenemos, pues todos tenemos que trabajar muy unidos y muy duramente para conseguir que podamos paliar un poco pues estas dificultades en las que se encuentran cientos de miles de personas, y que recordemos que no solo va a durar ahora, ¿no? No solo es un momento de pico en el que todos los días salen los medios de comunicación, sino que una recuperación de todas estas personas dura muchísimos años, ¿no? Claro.
En este sentido, nos explicabas también, Sara, que uno de los, sin duda, unos elementos aquí con el que estáis trabajando son los aspectos, hablabas de aspectos psicosociales, ¿no? Y de manera recurrente, al menos desde fuera, digamos, ¿no? Lo que vemos son imágenes de familias rotas, ¿no? De madres con niños que se tienen que desplazar, en algunos casos a gente mayor que se tiene que desplazar, ¿no? Entonces, obviamente hablamos de gente muy vulnerable que como nos has estado explicando, se tienen que ir a otros lugares y creo que era muy importante lo que apuntabas, ¿no? Es decir, que eso obviamente no se va a acabar en una semana, sino que son cosas que se llevan, por un lado, seguramente toda la vida, pero que se van a tener que gestionar durante mucho tiempo. Y por otro lado, la imagen de mucha gente que por las razones que sean, que no pueden salir tampoco del país, ¿no? Que también son gente en algunos casos, por lo que entendemos, tanto hombres, pero luego también personas en situación quizás de vulnerabilidad, precariedad. Es así, ¿no? O sea, vemos, la vulnerabilidad la vemos por todos lugares, ¿no? Pero reflejada y manifestada de diferentes maneras y entiendo que vosotros trabajáis esas diferentes o manifestaciones de la vulnerabilidad también de diferentes maneras en diferentes lugares, ¿no? En principio es verdad que está saliendo principalmente mujeres y niños. Empezamos ya a tener personas a lo mejor con movilidad reducida. Hay personas que no han podido salir por diferentes razones y suponemos también que en cuanto los corredores humanitarios empiecen a funcionar, esperemos que hoy que han anunciado que sí que van a ser respetados, podamos tener también más movimiento de personas, ¿no? Es cierto que cada vez las primeras personas que salen siempre son las que a lo mejor pues, han tenido más posibilidades, están más cerca de la frontera, incluso a lo mejor que puedan tener más posibilidades económicas. Las personas que irán saliendo pues posiblemente vengan en un estado primero psicológico con más deterioro, ¿no? Con más necesidad de ayuda y luego pues algunas personas con menos capacidades de movilidad, ¿no? Porque puedan estar heridos o porque ya tenían movilidad reducida previamente o cualquier otro factor. Es cierto que no sabemos lo que puede durar, ¿no? Entonces esto es una carrera ahora mismo de fondo, hay que ir cogiendo también fuerzas para poder atender desde el primero hasta la última persona con la misma energía y la misma entrega, cosa que es bastante difícil porque es verdad que los equipos también están bastante agotados, ¿no? Es un día tras otro, atendiendo situaciones complicadas, ¿no? En un contexto difícil también y en un contexto de frontera, que no es lo mismo que atenderlos en la ciudad, ¿no? La gente que está de voluntaria en las diferentes ciudades, principalmente en Lublin y en Varsovia, se están volcando, pero al final están en un contexto muy diferente al de la frontera. Y bueno, en esta carrera de fondo pues tendremos que estar todos y todas preparados, no solamente aquí, sino también en España y en otros puntos de Europa, porque la actuación tiene que ser integral en todos los momentos, ¿no? Y Cruz Roja Española, en este caso, estamos preparados pues, para movilizar también en España todo el voluntariado posible para que puedan acompañar a estas personas en su nuevo proceso de integración. Sí. Me encantaría, en un momento me gustaría preguntarte precisamente de eso, ¿no? Desde cómo, por ejemplo, desde España se puede participar o contribuir. Antes me gustaría también preguntarte hacías esta distinción que me parece muy importante, ¿no? La distinción entre lo que sucede en las ciudades, como puede ser en Varsovia, lo que sucede en la frontera, que entiendo que no es lo mismo, obviamente, y luego también me imagino que tendríamos otras situaciones, lo que está pasando en Ucrania como tal, ¿no? Y me imagino que en Ucrania también intervenís, de hecho, en realidad, Sí, ¿no? sí, en la intervención dentro de Ucrania, con todo el movimiento internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, está siendo también de atención a las víctimas, de diplomacia humanitaria y de mantener e intentar proteger los corredores humanitarios. Sí que es cierto que se está entregando lo que se va pudiendo, se está entregando pues mantas, alimentos, agua, en los sitios y en los puntos donde la situación lo puede hacer, ¿no? Porque es verdad que está siendo una operación muy compleja, pero estamos trabajando ahora mismo en todos los puntos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una actuación muy integral, porque no es igual que cuando actuamos en un terremoto en un punto concreto donde llega la ayuda humanitaria y estamos encerrados, ¿no? Digamos, en esa actuación concreta con esa población, sino que aquí estamos trabajando en múltiples sitios. Recordemos que la frontera no solamente ahora mismo es Polonia, es que tenemos
personal en Hungría, en Rumanía, en este caso en Polonia, entonces estamos muy desplegados para intentar eso, distribuir la ayuda y que a todos los sitios llegue por igual. Y en ese sentido, como nos comentabas, se habla mucho, obviamente, ¿no? Decías, el apoyo llega desde casi todas las partes del globo, ¿no? Y uno mucho se pregunta cuáles son las formas en las que podemos, un ciudadano normal, digamos así, o una familia puede apoyar a los refugiados que puedan llegar o que puedan apoyar en cierto modo a organizaciones como la Cruz Roja, y al mismo tiempo están surgiendo toda una serie, obviamente estáis las organizaciones en cierto modo, digamos, tristemente acostumbradas a intervenir en situaciones como estas, y muchas otras que están surgiendo de manera casi, diría, casi, por un lado muy bonito, pero por un lado sorprendente también, ¿no? Diría, y una de las preguntas que uno se puede plantear es decir, bueno, si yo quiero apoyar en cierto modo a las personas que se encuentran en esta situación actualmente, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Se organizan campañas de donación, tanto de dinero como de material, ropa, etcétera. Sé que es difícil la pregunta, pero ¿cómo sugerirías que podamos aportar nuestro grano de arena, por decirlo así? Pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que la ola de solidaridad, yo hablo ahora mismo por Polonia, pero por toda España, por toda Europa, ha sido increíble y eso es algo bueno, que es positivo y que la movilización ciudadana es siempre positiva. Llegado este momento en el que nos encontramos, sí que es verdad que tenemos que canalizar muy bien ahora mismo cómo tenemos la ayuda, ¿no? Los primeros momentos de la intervención y cuando en la frontera es verdad que necesitábamos de todo, estuvo muy bien que todos los pueblos de Polonia se movilizaran, que ayudaran, que llevaran ropa, botas, pañales, ¿no? Cualquier cosa que se necesitaba, pero porque se movilizaba desde aquí, ¿no? En Polonia tenemos de todo. Entonces, si necesitamos algo, de verdad que nosotros compramos mantas, compramos ropa, hacemos todo lo que serían las compras locales aquí, porque es verdad que ahora mismo los almacenes están colapsados y es muy difícil gestionar lo que va entrando, porque lo que llega hay que clasificarlo, hay que prepararlo, hay que ver en qué condiciones está, hay que ver a quién se le entrega, ¿no? A quién le entregas unos zapatos. Yo tengo un número 38, no sé tú, Ignasi, ¿no? Pero no todo el mundo llega con las mismas necesidades, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con una necesidad personalizada, qué es lo que necesita cada persona, sin entregarle más de lo que necesita o menos de lo que debiéramos, ¿no? Entonces sí que en eso tenemos que ser muy conscientes de cómo tenemos que ir trabajando en esta parte de la ayuda humanitaria, y también es importante tener en cuenta que todo se puede comprar aquí, ¿no? Que el gasto económico de trasladar material que se puede comprar aquí, incluso el coste ambiental, ¿no? Que supone trasladarlo por carretera cientos de miles de kilómetros cuando lo podemos comprar aquí, pues hay veces que es cuestionable, ¿no? Con esto no queremos decir que no podamos hacer miles de cosas, al contrario, podemos hacer millones de cosas, podemos hacer aportaciones económicas para la compra de todos los elementos básicos que estamos entregando aquí, podemos ayudar también en España, no hace falta movilizarnos a la frontera para ser solidarios. Todas las personas ucranianas que vamos a tener atendidas por la Cruz Roja Española van a estar en España, van a necesitar los niños apoyo posiblemente con los deberes, aprendizaje de castellano, las mujeres necesitarán ayuda a lo mejor con las compras, con las actividades diarias, todo ese apoyo lo podemos hacer aquí o allí, ¿no? No importa el dónde lo hagamos, sino lo que importa es que lo hagamos con una lógica integral de intervención. Y ahora mismo aquí no estamos recogiendo ni acopiando materiales, ni ropa, ni zapatos por ese motivo, ¿no? Yo uso el 38, tú usarás el 44, 43. Cada uno tenemos nuestras necesidades y tenemos que ir haciendo una necesidad a la carta. No es almacenar por almacenar, sino almacenar para distribuir. Hay muchas mantas que han sido donadas y que si no tienen un almacén, pues se quedan húmedas porque está lloviendo, hoy está lloviendo en Varsovia, antes de ayer nevó. Hay muchas más cosas que se tienen que ir gestionando y que necesitamos poner en orden y bueno, en este caso pues las entidades, yo hablo por Cruz Roja, que habitualmente estamos trabajando en este tipo de operaciones, sabemos que es difícil de gestionar, no hay nada sencillo y menos en una intervención en la que millones de personas están sufriendo, ¿no? las consecuencias de una guerra, entonces tenemos que ser también muy cautos con el qué pedimos y el qué no pedimos. En este caso lo que estamos pidiendo es apoyo económico principalmente para hacer las compras tanto en Polonia como en algún momento que se puedan empezar a hacer en Ucrania y así poder
poder reactivar el mercado local, y estamos haciendo un llamamiento para que la gente se acerque a cualquier oficina de la Cruz Roja en España, porque las familias van a necesitar el mismo apoyo aquí que allí, y allí van a necesitar también un acompañamiento, una intervención, aprender castellano, integrarse en nuestras comunidades como cualquier otro ciudadano, y eso va a ser clave, ¿no? El que trabajemos de manera integral, conjunta y muy lógica, ¿no? Que no hagamos por hacer, que está muy bien, y que dentro de 6 meses a lo mejor te tengo que llamar y decir, hay que hacer un llamamiento de movilización ciudadana. Está muy bien hacerlo en los primeros momentos de la emergencia, pero no se nos olvide que esto va a durar muchos años. De hecho, ahora me quedaba cuando decías, ¿no? Se les va a tener que ayudar a algunas de estas familias, por ejemplo, a aprender español, etcétera. Claro, eso significa, lo decías tú al principio, pero significa un compromiso, no solo un compromiso, pero significa entender que esto va para largo, digamos, ¿no? Sí. Y no es. Cualquier persona, bueno, ya sabéis que en Cruz Roja llevamos trabajando con personas refugiadas más de 30 años, no sé, muchos más, ¿no? Entonces, es cierto que hemos vivido muchas olas de personas que han ido viniendo tras diferentes conflictos de diferentes puntos, y todo ese acompañamiento también en el día a día, en su nueva ubicación, es importante, ¿no? O sea, que no solamente la ayuda en la frontera es importante, sino todo el proceso desde que han tenido que salir hasta que tienen una vida lo más normalizada posible dentro de donde se quieran ellos ubicar, pues por sus contactos familiares o por amigos, o porque casualmente llegaron por allí, ¿no? Pero tenemos que irlo haciendo con cierta calma y con cierta estructura para que esto tenga realmente una forma solidaria, ¿no? Y que no solo sea hacernos una foto en una frontera. Sentido ya para acabar ya, Sara, ¿eh? ¿Cuáles son digamos, las áreas en las que tanto a corto, a medio, largo plazo ya nos hablas y es difícil, ¿no? Hacer por el caso es, no sé cómo llamarlo, iba a decir ciencia ficción, pero bueno, obviamente no es tal, ¿no? Pero corto plazo, ¿cuáles son digamos, las principales áreas de intervención en las que estáis ahora mismo focalizados? Bueno, pues primeramente estamos trabajando muy mucho con todo el tema del voluntariado aquí en Polonia. La gente lleva 13 días incansablemente trabajando, y muchos tienen que volver a sus puestos de trabajo o incluso a sus localidades natales, ¿no? Eso es un punto importante, y tenemos que ir dando rotación a las personas intervinientes, porque también sufren, ¿no? Estas consecuencias y esta dura intervención. Y luego, en cuanto a las personas, seguimos con todo el tema de entrega de materiales de primera necesidad que vayan solicitando, y estamos empezando a trabajar en programas de rehabilitación, ¿no? Económica también de las zonas, entregando no únicamente alimentos, sino que ellos tengan con programas de entregas de efectivo o con otro tipo de entregas que no solo sean de materiales, puedan también tener su propia autonomía económica, ¿no? Para poder comprar o para poder solicitar lo que vayan necesitando en primera necesidad, ¿no? Entonces, todas esas tendremos que ir viendo cómo evoluciona todo. A día 13 nada tiene que ver con los primeros días de la intervención. Esto cambia muy rápido, ¿no? Y lamentablemente tenemos que ir respondiendo a todo, pero bueno, en principio estaríamos trabajando en eso, teniendo en cuenta que de momento no tenemos grandes embolsamientos de personas en zonas concretas, ¿no? Que eso no está quitado para que tengamos que en algún momento dado pues que atender a lo mejor alguna zona de refugio más estable, y que no solo sean pernoctas de 1 o 2 días. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Un verdadero placer poder hablar contigo. Encantado de hablar en 6 meses, y espero que si lo hiciéramos, pues sea para hablar de que las cosas han ido mejorando, que es lo que todos deseamos. Así que un verdadero placer. No, el placer es nuestro, sobre todo porque no es fácil muchas veces acercar la labor de Cruz Roja, en este caso, en tantos puntos de Europa. Y bueno, pues esta operación, si algo bueno nos puede dejar, ¿no? Es que podáis conocer cuál es nuestra tarea más integral y más actual, ¿no? Del día a día. Así que para nosotros es un placer, y os atenderemos siempre que lo necesitáis, Ignasi. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.